Hola, bienvenidos a esta microcápsula de Chiletech. Mi nombre es Andrés Bustamante, soy el CEO de Asimo Consultores y hoy les voy a hablar brevemente y sin demasiado tecnicismo sobre esto que está tan de moda, que es la inteligencia artificial. Convengamos que está de moda porque hoy día es más fácil acceder a ella, pero la verdad es que esto es algo que viene de antes de los años 70 y que de alguna forma ha ido evolucionando y que hoy día está más al alcance de la mano, y eso es lo que hace que de alguna forma hablemos más de ello. Entonces trataremos de hablar algunas de las cosas que hace y las que no hace, para no tener tampoco mitos y creencias extrañas respecto de lo que ocurre. Lo que va a cambiar obviamente a lo largo del año, y probablemente de aquí a fin de año los robots estén ocupando mi puesto y el tuyo y el de todo el mundo. Entonces vámonos primero por las cosas que puede hacer. Lo primero es que puede procesar información más rápido, es decir, puede tener una gran cantidad de datos y por lo tanto darme algunas conclusiones o predicciones incluso respecto a eso. Imagínense una empresa que, por ejemplo, no sé, tiene telefonía y hay mucha competencia y quiere evitar que los clientes se vayan, que eso se llama churn rate. Podría analizar el comportamiento de las personas que se van, cuáles han sido sus comportamientos, ver patrones y por lo tanto hacer ofertas y buscar formas de evitar que se vayan. Después entiende el lenguaje natural, eso es decir, que básicamente puedes ponerle palabras tal como si hablaras con una persona. Eso se puede probar con Siri o cualquiera otra de las aplicaciones que tenemos en el teléfono, a las cuales le podemos hablar, o incluso los bots donde uno puede escribir, que son más razonables y que permiten escribir el lenguaje natural. Es un buen observador porque hoy día hay buenos algoritmos de patrones, de análisis de patrones, por lo tanto puede reconocer caras, puede reconocer formas e incluso puede reconocer acciones. Por ejemplo, en un entorno de seguridad uno podría perfectamente poner un reconocedor de patrones de acciones inseguras y por lo tanto generar alarmas respecto de esas acciones inseguras. Reconoce algunas emociones, puede reconocer algunos estados anímicos. Yo puedo poner análisis de las redes sociales y darme cuenta si la gente está muy enojada o si está contenta y por lo tanto focalizar mis acciones en torno a eso. Usa evidencia, es decir, es un pensador crítico. Básicamente él utiliza datos estructurados o no estructurados, no toma decisiones en base a lo que cree o lo que piensa que puede ser, solamente puede funcionar con evidencia. Después te conoce, sabe lo que te gusta y puede recomendar cosas, personas, lugares y contenido. Piensen en Netflix, que te puede recomendar, por ejemplo, y decir, oye, ¿sabes qué? Esta película te va a gustar. O, por ejemplo, Amazon, que te puede decir, este libro te puede gustar. Esos son algoritmos que hoy día, de hecho, son bastante simples, los algoritmos de behavioral targeting, que se llaman, y que se pueden encontrar incluso open source. Después, un potencial artista. De hecho, hoy día ya hay algunos inteligencias artificiales que pueden hacer música e imágenes a través de la comprensión de patrones. Evidentemente no tiene la inspiración de un ser humano, pero hoy día incluso podríamos generar, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas. Después detecta errores, y eso es un tema muy importante, es decir, se puede dar cuenta cuando algo está mal hecho y puede ir aprendiendo de eso y evitar que pase de nuevo, ya sea, por ejemplo, por fraude de tarjeta de crédito o los temas de seguridad en el trabajo, etcétera. Y finalmente se puede, aprende rápido, eso es muy importante, puede ser entrenado. Y esto es realmente importante porque la inteligencia artificial no solo, si bien aprende, requiere de entrenamiento. Es decir, yo no puedo simplemente ponerle una base de conocimiento para un bot con lo que se puede hacer o no se puede hacer, sino que tengo que darme el trabajo de entrenarlo y de entregarle suficiente información como para que esta permita en el fondo dar respuestas razonables. Y finalmente puede ser uno más de la empresa, es decir, hoy día hay robots como Baxter que básicamente tienen cara y sonríen y conversan, y yo puedo intercalar una persona normal con un Baxter y tener una línea de producción completa, por ejemplo, con mitad de robots y mitad de personas, y que de alguna forma estas puedan convivir, entre comillas, y disminuir los costos, ¿no es cierto?, de la gestión de recursos humanos. Esa es la parte que se puede poner un poco aterrorizante porque tiene que ver con el tema de la pérdida de los empleos, pero eso es una discusión aparte mucho más compleja. Entonces ahora nos vamos a ir a algunas de las cosas que en realidad la inteligencia artificial puede parecer que puede hacer de todo, pero no necesariamente lo puede hacer. ¿Ya? Entonces vamos a hablar un poco de algunas de las cosas que no hace. No aprende solo, necesita que le muestren el mundo, que le enseñen, igual que los niños. De alguna forma tiene sensores, ¿no es cierto?, menos sensores que nosotros, pero hay que entregarle información que les permita aprender para poder hacer cosas.
Lo otro es que no tiene personalidad, carece de emociones, sentido del humor y rasgos de personalidad. Si bien uno puede crear, y si le preguntas a Siri, por ejemplo, cosas como, oye, ¿me puedo casar contigo? Te dice, oye, mi acuerdo de licencia no lo permite, y hacen chistes y yo le puedo decir que es estúpida y me contesta, no te voy a responder eso, en fin, siguen siendo cosas programadas. Por lo tanto, en general, el tema de la personalidad propia todavía no es un tema. Y bueno, por lo menos a mí me parece que no sería una buena idea que empiecen a desarrollar inteligencia artificial tan inteligente, porque obviamente cuando ya sean tan inteligentes como nosotros, nos van a encontrar un poco malos a nosotros o subdesarrollados y tal vez quieren que seamos esclavos o pilas como en la Matrix. No es bueno ni malo, no tiene ética, moral o leyes incorporadas. Ese es un tema súper importante que tiene que ver con cómo implementa un robot o una inteligencia artificial en la vida real. Por ejemplo, los autos que se manejan solos. Llega un auto, se encuentra en una esquina y tiene 3 acciones posibles porque hay un potencial accidente. Atropellar a un viejito, ¿no es cierto? Frenar rápidamente y matar al conductor, o tirarse a la derecha y atropellar a un niño. La inteligencia artificial podría tomar la decisión de atropellar al viejito que está a la izquierda porque considera que ha vivido más años y por lo tanto da lo mismo, o podría considerar atropellar al niño porque en realidad le quedan muchos años de vida todavía, o podría elegir matar al conductor porque en el fondo con eso salva 2 vidas. En fin, es complejo cómo definir esas reglas y por lo tanto siempre va a haber un tema ético, que es lo que hace, o lo que llaman los gringos, la liability, que tiene que ver con quién es responsable también finalmente, por ejemplo, de estos autos automáticos. Lo que puedo decir es que cualquier auto automático va a manejar mejor que cualquier chileno, eso sí, de todas maneras. No nos quiere destruir, en general no tiene configurado el fin de la humanidad. O sea, las impresoras probablemente sí, porque en realidad siempre te hacen la vida imposible, pero en general Skynet y todas esas cosas todavía es probable que no estén diseñadas para eso. Luego no se manda sola, no se adapta solo a una organización. Básicamente tienes que explicarle. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a mover esto, a ver si resulta claro. Vamos a bueno, como le digo, no se manda sola porque no se adapta solo a una organización, sino que básicamente tú tienes que diseñar y meterle las reglas de tu organización, ¿ya? Así que la inteligencia artificial es un tema en el que hay que meterse, va a cambiar miles del empleo, va a modelar nuestro futuro, y la pregunta es cuál es el futuro de tu organización, ya sea que uses la inteligencia artificial para venderla o para hacer productos con ella o para utilizarla en tu propia operación. Así que los invito a investigar un poco más, los invito a no quedarse con la idea que la inteligencia artificial son solamente los bots, sino que también entender qué es lo que se llama Machine Learning, que es aprender de datos, con todo este tema de Big Data, que en el fondo aquí en Chile a veces aplica nomás porque no tenemos suficientes transacciones ni gente para poder hacer lo que se llama Big Data en realidad. O sea, probablemente las transacciones de los bancos eventualmente podrían ser algo así. Pero eso, hoy día hay herramientas open source, hay cosas interesantes como que se puede procesar usando tarjetas de juego. Así que eso, la invitación queda hecha y espero que esto les haya servido. Muchas gracias. Así se acaba una nueva cápsula Chiletech.